¿Sabías cómo empezó la gran historia de este universo? ¿Sabías que también existen historiadores galácticos, historiadores galácticas, personas que recuerdan y que tienen conocimiento de las razas, de las guerras y de toda la historia de cómo fue creándose este maravilloso universo del cual formamos parte y el cual también somos fractales? Muy buenas noches, familia. Hoy vamos a tener un live impresionante, increíble, una temática nueva, una novedad. Y vamos a hablar sobre razas galácticas, vamos a hablar sobre las guerras estelares. Vamos a estar con un gran canalizador, con un gran maestro también, historiador galáctico, coach estelar también, nuestro hermanito Lungo, que ya está aquí para transmitirnos también toda su información. Vamos a aprovechar también toda la info que podamos sacar de Lungo. Y bueno, darles una bonita semana. Estamos con Mercurio Retro, pero aún así nos invita también a tener espacios de introspección, a seguir pulsando lo que estamos pulsando, el campo eléctrico que estás pulsando, sigue pulsándolo. Y bueno, habiendo dicho esto, habiendo saludado ya a los que se van conectando, voy a invitar aquí a mi hermano Lungo, con el cual vamos a transmitir este maravilloso live. Pilares, de qué se trata esto de la historia galáctica, cuáles son las guerras exóticas de Lira, las guerras de Orión. Me encanta el concepto de Orión, me siento muy conectado a Orión y vamos a entenderlo más. Abracitos para Javi Tarot, que está ahí. Hermano, ¿cómo estás? Lungo, tremendo. Buenas noches, ¿cómo estás, hermano? Bien, hermano, con muchas ganas de iniciar este live. Me gusta mucho el tema. Y pues bueno, también ahí le explicaba a la tribu también que no habíamos tratado esta temática. De hecho, con un invitado que tenemos los jueves, que se llama Ojal, con él, en alguno que otro episodio de nuestros lives, tocamos el tema de las razas, tocamos el tema de los extra, los intraterrestres, pero más allá de eso, tener a un canalizador, a un coach estelar, como también lo has estado haciendo tú, es fantástico porque tú nos puedes contar también esta gran historia, este gran inicio de este universo, hermano. Así que preguntarte de partida cómo te sientes, eh, y que te puedas presentar también aquí a la tribu, a los que no te conocen, quién eres, qué es lo que hace Lungo. Detrás de ese Instagram hay un coach, hay un canalizador, hay un maestro. Bueno, primero que nada, ¿cómo me siento? Me siento muy, pero muy agradecido por el espacio que me has brindado, por venir acá a conversar con todas estas personas maravillosas que siguen la información que entregas. Te sigo hace un montón de tiempo, para mí también es un honor estar aquí contigo porque yo soy uno de tus seguidores de Instagram desde hace un montón de tiempo. Y Gracias, hermano. pues me siento muy honrado. Eh, para quienes no me conozcan, mi nombre es Horacio, ¿cómo estás? Para quienes no me conocen, mi nombre es Lungo Drumcam, es un placer conocerles. Soy canalizador desde que tengo 4 años de edad en esta vida. A través de los años fui trabajando con la ayuda y la crianza de muchos de mis guías, que ahora son mis amigos, y estos me ayudaron a recordar mucho de mis vidas anteriores como humano y más, mucho más atrás, incluso antes de venir a la Tierra. Entonces, aproximadamente hace 3 años, decidí poder ayudar a las personas con los conocimientos que tengo y en base a esto empezaba a dar terapias a personas, a ayudarles en muchos aspectos, enseño la meditación, enseño a canalizar, enseño a trabajar la calma. Soy fundador de la Escuela de Meditación de la Disciplina de la Existencia. Entonces, bueno, en base a todo esto, he hecho mano de todas las herramientas que me han dado a mí para entregarlas también a quienes me buscan, para que así puedan continuar su camino sin depender de absolutamente nadie y sin depender de un dogma ni absolutamente nada, que sean libres, libres y respetuosos. Importante en los tiempos de hoy también.
respetar las creencias de los demás. Y Así bueno, es. como conocí a Lungo también, para aquí, para introducir un poco el tema, llegó a nuestra agencia también por unas asesorías. Y cuando Lungo cuenta su historia también, soy canalizador galáctico, que las Pléyades, que los arturianos. Para mí eso fue como miel para mis oídos. ¿Por qué? Porque me encanta el tema, no, no soy un experto en el tema, pero me pasa que cuando miro las estrellas siento nostalgia, siento pena. Y yo creo que muchas personas también se vienen conectando con las razas, se vienen conectando también con el firmamento, que de alguna forma también lo que está arriba también está adentro. Así que hermanito, yo quiero acá yo soy entrevistador, acá, claro, voy a conversar y todo, pero acá tú eres el maestro del tema. Así que me gustaría que introdujeras un poco cuál es este gran inicio de este universo. De hecho, dices de este universo, aludiendo que hay muchos más. ¿Cómo empieza este universo, hermano? Para que vayamos poniendo en sintonía. Claro. Fíjate que, bueno, con tu permiso, yo voy a cerrar los ojos en muchas oportunidades porque así me siento más cómodo. Fíjate que cuando se habla del universo en específico, la gente piensa que solo existe un solo universo, este universo. Pero hay algo que se escapa por completo de las personas. ¿Y qué es esto que se escapa? Pues el hecho de pensar que existan otros más, otros universos que antes que éste cumplieron una gran labor, y esta labor es, la conoces bien, la integración de polaridades, tanto el bien como lo que se conoce como el mal, pero el mal es algo subjetivo, solo está en los ojos de quien le observa, al igual que el bien. Entonces, cuando estos universos completan toda su integración, y me refiero a todas las razas que lo habitan, a todos los planetas y estrellas que lo componen, los soles, entonces ya ese universo asciende, dando paso a muchos otros que están empezando. Este en específico, cuando empezó, fue fundado bajo la supervisión de los 12 fundadores. Estos 12 fundadores, bajo orden de la fuente, fundan este universo en aquel entonces muy, pero muy joven. Fundan unos cuantos lugares, estrellas, planetas, pequeños, grandes, gigantes, y lo proveen de diferentes tipos de vida, pero nada todavía desarrollado ni con inteligencia superior. En aquella época, por ser un universo joven, se necesitaba que viviesen aquí, ¿correcto? ¿Y cómo iban a lograr eso? ¿Cómo iban a empezar este juego, este acuerdo? Y muchos otros le dicen este destino que corría este universo sobre la integración de polaridades. Pues entonces esos 12 observadores iniciaron un gran llamado a todos los demás universos que ya hubiesen completado sus juegos de integración de polaridades, universos totalmente elevados que ahora se encuentran mucho más elevados, pero no acudía nadie al llamado, hasta que por vez primera, entonces, acudieron dos razas de dos diferentes universos, la raza felina, y hay una raza que muy pocos conocen, que es conocida como la raza de los carios. Para hacer un pequeño paréntesis, los carios son los ancestros de los aviares, de los reptiles, de los aviares azules, aviares posteriores y demás. Imagínate cuánto amor tuvieron que tener estas razas y cuánto respeto hacia la fuente,
que abandonaron sus lugares perfectos, que ya habían completado polaridades, ya habían vivido miles de millones de años, para volver a venir a un universo joven desde distintos lugares de otros universos. Al llegar acá, estos seres no llegaron como seres físicos, seres materiales, llegaron como seres etéricos, pues también entraron en condición de observadores. Así que el consejo de los felinos y el consejo de los carios se reunió con el consejo de observadores para entender cómo iban a ser las reglas de la integración en este universo joven. Una vez acordado todo esto, se les asignó un lugar que en aquel entonces parecía ser muy distante, pero en realidad estaba muy cerca. Los carios se albergaron, hicieron morada en la constelación de Draco, justamente en Tubán, que es en la cola de la constelación, mientras que los felinos, que con el pasar del tiempo les conocieron como yurmas, se pusieron a vivir, hicieron morada en Alfa Alfa Vega, primero en Lira, en un lugar llamado Avión, un gran y hermoso planeta. Y así había iniciado esta carrera por la integración de polaridades. Ahora, ¿cómo iban a poblar ellos estos lugares que les habían sido asignados? Nuevamente tuvo que hacerse otro llamado. Entonces diferentes carios y diferentes yurmas accedieron a ir como voluntarios a esos planetas, así como ahora las semillas estelares vienen a la Tierra como voluntarios, Wow. como devotos, como sirvientes. Así que llegaron a estos planetas, pero había una regla en aquel entonces para aquellos lugares, y era que cada ser que entrase en esos planetas tenía que llegar exactamente como las semillas estelares llegan a la Tierra, con el velo de la amnesia. No podían recordar cómo era la perfección en la que vivían, cómo habían logrado la integración de polaridades, ni absolutamente nada. Imagínate que por mucho tiempo los yurmas anduvieron a cuatro patas, y los carios por mucho tiempo estuvieron volando de aquí para allá como seres arcaicos. Ahora, ¿cómo iban a lograr que estas razas elevaran la frecuencia e integraran muchas cosas si eran seres con velo de la amnesia? Entonces allí entraba el segundo acuerdo. Este grupo de carios y de felinos que vinieron de forma etérica a estos planetas en calidad de observadores tenían la autorización de encarnar como maestros turnándose, generación por generación. Se iba uno, llegaba otro, se iba ese, llegaba otro, en cada uno de los polos en los cuales vivían. Con el pasar de muchísimas eras, se había logrado por primera vez que el felino caminase a dos patas y manejara cierta tecnología, y el cario, por su parte, haría lo propio. Pero el cario tenía una ventaja que no tenía el felino en aquella época, y era la ventaja del conocimiento de la física universal, grandes conocimientos de genética, y lo más importante, eran soldados muy, muy natos. Por otro lado, el felino solo se dedicaba a convivir en aquella época, cazar y conocer de genética, pero no tanto como los carios.
Y fíjate cómo este universo empieza, ¿no? Con dos razas medianamente evolucionadas, pero ambas transitando a la quinta densidad de pensamiento y las que le siguen, luchando con sus imperfecciones, pero creciendo como civilización. Ahora, pasa que el clima en Tubán son pantanos, costas, manglares. Entonces, ¿qué habita allí? Aves y reptiles. Por otro lado, en avión hay muchas montañas, mares, lagos, zonas boscosas llenas de cascadas y llanuras, grandes llanuras, sabanas. Entonces el yurma aprende a vivir en todos esos ambientes de forma pacífica, mientras que el cario da el primer paso y es un paso que van a escuchar una vez tras otra a medida que vayamos hablando de las razas, y es el juego de la genética. ¿Por qué? Todas las razas foráneas a la Tierra tienen costumbre buscar la mejoría de su raza a través de la genética. Y para eso deben manipular seres genéticamente y manipularse a sí mismos genéticamente para poder soportar determinados climas, determinadas temperaturas, determinadas densidades, sutiles, mucho más sutiles, ultra sutiles. Y empieza el cario a modificarse genéticamente. Sus primeros hijos fueron los aviares, que posteriormente surgieron un montón de aviares de diferentes razas, colores, tamaños, pero aquí nace, en este momento de esa historia, el momento crítico. Fue el nacimiento del reptiliano, del reptil, porque hubo la mezcla del cario con las aves, el cario con los reptiles, aviares con reptiles, entonces surge esa variedad, el reptiliano humanoide, el draco, el albino, el kingu bávar, el kingu. Hay muchos, todos muy fuertes, uno más fuerte que el otro. Mientras que todo esto estaba sucediendo en Tubán, en avión todavía estaban fumando la pipa de la paz y siendo felices, tranquilos allá, porque no pensaban que existiese otra cosa fuera de ese lugar más que ellos allí. Recordemos que estaban transitando también una densidad de pensamiento. En avión hay una raza, o había una raza, muy similar al gorila, llamada Bechi. Gracias al Bechi es que el felino logra mejorar su genética para empezar a caminar erguido, para antropomorfizarse. Entonces ya tenían un par de brazos en vez de un par de patas, tenían piernas firmes que terminaban en almohadillas y empezaron a desarrollar mucha más conciencia. En aquella época, para ellos, lo importante era eso. Pero a medida que su civilización también fue aumentando, ojo, en ese momento solo los carios etéricos y los yurmas etéricos sabían la existencia de ambas civilizaciones, pero tenían prohibido hacerles notar que ellos eran dos civilizaciones de primera generación. Muy bien, muy bien. La raza yurma empezó a crecer a nivel tecnológico,
Pero en aquella época el yurma era muy pequeño, el yurma medía máximo 3,50 metros. Ahora, cuando alcanzaron ese grado tecnológico, entonces decidieron usar ahora su genética altamente modificada para colaborar con el Bechi, que fue a quien le debían el beneplácito de poder estar a dos patas. Y empezaron los trabajos genéticos para ayudarles a evolucionar. A raíz de eso, entonces nace una raza muy curiosa y muy especial para mí, por la cual haría lo que sea, y fue la raza humana, pero la raza humana espacial. Ya voy a explicarte por qué utilizo ambos términos, los humanos de la superficie y los humanos del espacio, del universo. Esta raza de humanos de Lira, que son los ancestros de todo el resto de humanos que se podrán canalizar y ver en la infinidad de este universo, vivieron junto a los Yurmas por muchísimas eras, aprendiendo todo cuanto podían. Mientras que nos trasladamos nuevamente a Tubán, ya ellos tenían naves, ya estaban explorando el viaje interestelar, conocían cómo construir armas para sojuzgar. ¿Y por qué sabían ellos cómo construir armas? Cuando estas razas llegan a este universo joven, se les entrega un secreto de la existencia. Al Yurma se les da el amor y el servicio a todos, mientras que al reptil, al cario, a los aviares, se les entrega aquello que se conoce como el derecho divino, que dictaminaba que todo lugar que ellos pisasen les pertenecía, sin importar si habían animalitos, si habían insectitos, todo eso debía ser eliminado porque a partir de ese momento les pertenecía a ellos. Eran unos colonizadores bastante agresivos. Y estamos hablando de que Tubán no era una ciudad, Tubán es un lugar grandísimo, enorme, y ellos andaban de aquí para allá apoderándose de todo terreno cuanto podían, pero entre ellos ya habían diferencias porque todos consideraban lo mismo y sin embargo eran razas diferentes. Estamos hablando de que de solamente los carios aparecieron al menos 5 diferentes razas de aviares y al menos 7 diferentes razas de reptiles. Ya estamos hablando de 12 razas descendientes de los carios. Ahora, el Yurma solo tenía un descendiente, el humano de Lira. En algún momento de la historia, el humano de Lira, bienaventurados sean sus antepasados, manifiestan la necesidad de querer apartarse del Yurma para entender ellos la existencia desde su punto. Entonces el Yurma le regala una de las cosas más maravillosas que tiene el ser humano y todo lo que desciende de él, y es el chakra anahata, el poder de amar. Y les piden por favor que a donde sea que vayan, no agredan a nadie, que respeten, que pueden vivir y convivir con otras razas si llegasen a encontrarlas en el planeta incluso, sin necesidad de ser crueles con estas razas o estos seres. Así es como por primera vez en avión, los humanos liranos se separan un poco sin dejar de ser buenos discípulos y buenos amigos de los yurmas y empiezan a establecer sus grandes colonias. Ahora, crecen nuevamente en tecnología y en conciencia
y por un momento de la historia olvidan a sus maestros, a aquellos que les crearon gracias a la genética del Bechi, y entonces manifiestan que quieren ir a otros planetas porque ya conocían la tecnología para poder trasladarse a lugares cercanos. No te digo que iban a cruzar desde Lira hasta las Pléyades con la tecnología antigua y arcaica que tenían, pero sí podían ir a planetas muy cercanos. Y de esa forma, una comisión se queda en avión, una comisión se va a un planeta llamado Vila, otra comisión se va a un planeta llamado Teca y a otro llamado Merck, y una última comisión un poco más avanzada se va un poco más lejos a un planeta llamado Avalon. Muy bien. Cuánto gozo había en el universo, humanos liranos ante a los ancestros de todos, viviendo en santa paz, hasta que un fatídico día pasó lo que todavía retumba en nuestros corazones. Una gran nave por primera vez entra en la atmósfera de avión. Y digo una gran nave refiriéndome a que las naves que se acostumbraban en avión eran más pequeñas. Y de esta nave que aterriza porque nadie le repelió de forma bélica por el sencillo motivo de que no era lo que estaban acostumbrados ellos a hacer. La paz era su lema. Y de allí descienden los primeros reptiles, reptiles exploradores. Pero estos reptiles, y quiero aprovechar la oportunidad, porque las personas escuchan reptiles y se asustan, pero deben saber que no todos los reptiles son malos. Es como decir que todos los grises son malos, o todos los aviares son malos, o todos los mantidianos son... No, ya van a entender por qué. Ahora, aquí descienden estos reptiles y al encontrarse, este fue conocido como el primer encuentro. Al encontrarse con los humanos de Lira, qué maravilla, existe algo más que solo nosotros. Pero como eran exploradores y tenían una agenda totalmente distinta, y esta agenda era conocer, nutrirse de intelectualmente de otras razas si llegaban a conseguirlas, entonces empezaron a enseñarles tecnología reptiliana a los humanos de Lira, porque a todas estas el Yurma se mantenía muy a distancia de esto, en silencio, observando. Las naves de los humanos de Lira fueron mejorando y esta tecnología fue extendida a Vila, Teca, Merck y Avalon. En Vega, por ejemplo, hubo una comunidad muy maravillosa que fue quien le dio el origen a la palabra vegano. Cuando tú te alimentas como vegano, te estás alimentando como los seres de Alfa Vega. Wow. Ese término fue introducido a la Tierra y ese método alimenticio fue enseñado acá a través de canalización, a través de estudio. No solo fue casualidad, porque si analizamos nuestra dentadura, no tenemos la dentadura para despedazar a una cebra o a un elefante o a una jirafa. Tenemos la dentadura para masticar plantas, cereales, hortalizas. Pero muy bien. Lo que no sabían estos exploradores es que ellos, por haber traicionado de cierta forma la doctrina impuesta por sus líderes,
venían siendo perseguidos en silencio. Ya habían pasado muchos años, hablando en tiempo humano para que entiendan, pues en el universo el tiempo no transcurre igual. Habían pasado muchas eras y vivían los humanos de Lira en santa paz, bienaventurados esos tiempos, con los reptiles exploradores que llegaron en aquella época. Ahora, entra una segunda nave y evidentemente los humanos de Lira se alegran, celebran, hacen ceremonias para recibir a estos nuevos visitantes pensando que todo sería como en la época en que llegaron los primeros exploradores durante los días del primer encuentro. Al ver que son reptiles, se alegran. Alabados sean nuestros ancestros de Lira, pues les ofrecen cualquier cantidad de servicios para ayudarlos a mejorarse genéticamente, para ayudarlos a evitar el estancamiento espiritual y para ayudarlos a progresar en el amor. Lo que no se esperaban estos señores es que el orgullo ya se había apoderado de la raza, porque ya conocían parte del universo, porque mientras todos estos exploradores estaban enseñando a los liranos cómo construir nuevas y mejores armas, nuevas y mejores naves, nuevos y mejores edificios, entonces desde Tubán hacia el otro cuadrante del universo, ya ellos habían ido pisoteando estrellas pequeñas y sojuzgando seres para que les sirviesen y colonizando. Estos seres, al recibir la oferta de la mejora genética y de evitar el estancamiento espiritual, se retiran en su nave, muchísimo más grande que la primera que llegó eras atrás, y entonces, a una distancia bastante prudente, lanzan su primer ataque. Y esto se conoce, valga la redundancia, como la primera ofensiva. ¿Por qué? Porque un rayo simultáneo cayó sobre Avión, sobre Vega, pero como Alfa Vega y Avión son muy grandes, en Avión desapareció el 30% del planeta, en Vega un 20%, pero lamentablemente Vila, Teca y Merck fueron borrados, con miles, cientos de miles de liranos inocentes que vivían una vida pacífica, sin estar interesados en el viaje interestelar, sin estar interesados en la colonización, en absolutamente nada. Vivían exactamente bajo la misma línea conductual de los seres de Alfa Vega. Pero hubo un planeta que no atacaron y fue Avalon. Dijeron, bueno, si estas personas pensaban que nosotros éramos buenos, seguro aquellos de allá también lo van a pensar. Y llegaron a Avalon fingiendo ser exploradores para darse cuenta de las riquezas que este lugar tenía, pues eran muchas, innumerables. Esta comisión que se había quedado en Avión, que era muchísimo más antigua, que había convivido con muchos reptiles que les dieron mucha información, en el momento del ataque sucede el primer éxodo. Salen huyendo porque pensaron que Avión sería destruido. Se van a altas velocidades, algunos se pierden en los portales que dan a otras densidades, otros se pierden en portales que llegan de un extremo del universo a otro, y sencillamente otros huyen en línea recta, como
como tú te puedas imaginar. Pero Avalon sabía lo que estaba pasando, y en Avalon habitaban humanos también. ¿Qué hicieron ellos? Al darse cuenta del poder destructivo de todo esto, sencillamente bajaron sus cabezas un poco y decidieron coexistir con estos reptiles. Pero entre los reptiles habían 13 líderes. Llegado a un concilio, se dan cuenta de que no es necesario coexistir con estos humanos si pueden tomar el planeta para ellos, pues tienen mayor fuerza militar. Estamos hablando de que en esa época la fuerza militar la poseían los reptiles. Todo el dominio del cuadrante del universo a nivel bélico le pertenecía a los reptiles. Lamentablemente, se dieron cuenta muy tarde de los planes de los reptiles y sencillamente estos dijeron, si no es para nosotros, no será para ustedes. Y también después de un largo periodo de esclavizar, lo destruyeron. Imagínate, había empezado un desastre después de haber estado en paz, de pronto, solo por querer dominar las zonas donde habitaban los humanos, empezaron a atacar. Ok, es doloroso. A todo esto los Yurmas se mantenían callados, pues en secreto estaban también trabajando en su genética. Genética que posteriormente, de 3 metros a 3,50, que era el máximo de su estatura, llegaron en la actualidad, por ejemplo, superan los 6 metros. Son realmente gigantes. Pero todo eso tuvo que pasar a lo largo de muchas eras. Ahora te preguntarás, ¿qué pasó con todos los que huyeron? ¿A dónde fueron? ¿Cómo lograron sobrevivir? Muy bien. Al llegar a diferentes planetas y a diferentes soles y a diferentes estrellas y a diferentes lugares, habían condiciones climáticas, condiciones bastante más fuertes para ellos que, por ejemplo, en Avión, que es paradisíaco, o en Alfa Vega, todo lo que conformaba en aquel entonces Lira. Pues entonces tuvieron que trabajar y trabajar y trabajar en sus naves para poder modificarse y poder formar parte de ese clima. Entonces de allí, de todas esas migraciones, nace lo que son los andromedanos, los arcturianos, los seres de Sirio, los seres que habitaban Orión, Aldebarán, las Pléyades, Pegaso, por decir 7 nada más. Pero mientras eso sucedía, inició las guerras exódicas de Lira. ¿Y por qué exódicas? ¿Qué es el éxodo? Es el movimiento de un grupo grande, una nacionalidad, de un lugar a otro, en este caso, de un planeta a otro. Imagínate luego de un planeta tan maravilloso como Avión pasar a estar desierto porque todos habían huido, todos habían abandonado su cuna. La cuna de la humanidad fue en Lira y ya los humanos no todos estaban allí, habían huido. Y esto trajo como consecuencia una persecución. ¿Por qué? Porque ya los reptiles tenían naves caza, tenían naves que podían hacer viajes hiperespaciales, que hoy en día son algo muy arcaico, pero en la época era tecnología de punta. Estos seres fueron perseguidos por todo el universo, por todo el cuadrante, pero
nunca dejaron el asedio sobre Lira, porque es un punto estratégico, porque tiene un planeta, a pesar de que destruyeron un 30%, un planeta de densidad muy elevada que les podía servir de hogar hasta ese momento. Ya vamos a decir por qué. Hasta ese momento ese era su interés, meterse a ese planeta y gobernarlo. Mira cómo se repite una historia que ya hemos venido hablando en diferentes perfiles muchas veces. Reptiles, un planeta de interés, quieren meterse. Pero como en aquella época no había sutileza que cuidar, ni decoro, ni etiqueta para los asuntos de guerra, pues ellos atacaban indiscriminadamente. De estos liranos surgieron dos tipos de liranos en la época de las guerras exódicas. Primero, primero estaban aquellos de cabello rubio, que son los más conocidos, de carácter amoroso, de carácter, incluso son jocosos, bromistas, pero también nacieron los de cabello rojo, que mucho tiempo después implantaron su genética en la Tierra, en Escandinavia, los vikingos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos no duraron mucho porque eran muy irreverentes y perecieron antes, en mayoría, en un 90%. Durante esta guerra se posicionaron estos 13 líderes a las afueras del Ira y gobernaban desde diferentes puntos sobre el lugar. Pero imagina, habían matado a demasiadas personas, demasiados seres, y digo personas porque eran humanos. Habían sojuzgado casi a la extinción a aquellos que permanecían en ese cuadrante. Habían esclavizado a muchos otros. Muy bien. Después de tanta destrucción, porque esto demoró muchas eras, muchas razas como los arcturianos, los andromedanos, Taigeta, todos los que vivieron en el cúmulo de las Pléyades, que también libraron su guerra por la soberanía de Alción junto con Tauro. Las Pléyades y Tauro comparten Alción, que es un sol muy importante. Antes de todo eso, ya llegó un punto en que todos estaban, a pesar de su densidad, muy cansados de tanta muerte, de ser tan pacíficos y no hacer nada, a pesar de tener la tecnología y a pesar de que con el pasar de las eras y de los eones ya habían mutado. Un arcturiano ya no tenía pelo amarillo, cabello amarillo, características humanas así color carne o amarillento o dorado, sino que se volvieron azules, perdieron el cabello porque vivían en las profundidades de las aguas, que fue su primer hábitat. Luego empezaron a escalar poco a poco hacia la superficie hasta que fundaron los grandes cascos citadinos o los grandes citadeles. Ahora, todos estos hijos de Lira, por eso se dice que todo este universo es hijo de Lira, decidieron entonces regresar a su lugar de origen, a su cuna, a su hogar. Y en el momento en que ya estuvo por perecer todo Lira, empezaron a llegar naves de distintas partes del universo, naves que no estaban siendo contabilizadas por los reptiles. Y justo en ese pequeño momento sale a la luz un pequeño tratado entre arcturianos y yurmas. Resulta que en estos grandes lagos de Avión habían grandes naves que habían sido construidas a lo largo de muchas eras,
que estaban solo esperando el momento perfecto. El Yurma había estado entrenando en secreto, modificándose en secreto, aguantando toda la presión de los ataques y tratando de que sus pequeños hijos de Lyra pudiesen aguantar. Y justo cuando todas esas naves empezaron a llegar de las Pléyades, de Orión, de Sirio, de Arcturus, por decir unos poquitos, los Yurmas por fin liberan el poderío militar que habían estado guardando durante muchas eras y le hacen frente, en una gran alianza, le hacen frente a los reptiles. Ahora, ¿qué pasó allí? Pues la victoria de los Yurmas era inminente, porque el Yurma había alcanzado ya los 5 metros de altura. Habían modificado trajes, armaduras, naves, con todo el conocimiento recabado a lo largo y ancho del cuadrante, haciéndole frente a los reptiles y haciéndolos retroceder. ¿Cuál era el segundo punto de interés de los reptiles? Una gran civilización maravillosa llamada Orión. Entonces dijeron, ok, acá hemos perdido parte de la batalla, pero si nos replegamos hasta Orión, va a ser más difícil para ellos. Durante las guerras exódicas, incluso de Lyra, incluso muchos llegaron a lo que es este sistema solar, el Sol 13, la Tierra 303. Llegaron acá, ya hablaremos después qué pasó con ellos acá, pero estos que se replegaron fundaron en Orión una liga maligna, como se le conocía, llamada el Grupo de Orión. Eran todas estas razas que ellos habían logrado reclutar a lo largo de todas estas eras y ponerlas a trabajar con ellos. Y todo el conflicto estalla en Rigel. Cuando tú ves el cinturón de Orión, de izquierda a derecha, si lo ves en una fotografía, obviamente, la primera estrella que está abajo, al último extremo derecho, es Rigel. Allí habían muchos liranos escondidos aún. Pues la sorpresa es que Zeta Reticuli 1 y 2 habían abandonado su sistema, su cuadrante, para trabajar con los reptiles. Y tú me dirás, Lungo, ¿por qué? Los Zeta Reticuli en mayoría son grises. Y los grises son altamente psíquicos. Pero cuando tú te das cuenta que el reptil es psíquico, entonces solo queda algo por anular, y es la fuerza física. Al ser altamente psíquicos, pero el reptil es superior en fuerza física, domina al gris y su mente colmena. Y se transformaron en la reina de los grises, prácticamente. Estos grises, acompañados obviamente por más reptiles, atacan Rigel, mientras que simultáneamente en el cinturón de Orión estaba instaurado el grupo de Orión con todas las demás razas regresivas. Los ataques nucleares, bien arcaicos para esa época, hicieron que entonces los seres de Rigel o los rigelianos hayan sido esclavizados y otros huyeron, lograron huir a Marte y a un planeta llamado Maltec, que ya no existe. ¿Y qué pasa allí? Todos estos que fueron esclavizados, al igual que se manifestó en la época de Hitler, fueron objeto de muchos experimentos extraños
y aberrantes. Lo que nunca se imaginaron los grises es que, gracias a la mezcla de ellos con estos rigelianos descendientes de Lira, dio paso a una raza de grises que es conocido como el gris mayor o el gris grande, que es un gris que sobrepasa los 2 metros de altura y es muy fuerte, tan fuerte como un reptil. Y estos son los que Wow. dominan ahora a los grises. Imagínate, ellos llegaron a dominar y salieron dominados por una raza que ellos mismos crearon. Ahora, ya los grises, dime. Hermano, disculpa por la interrupción. Solo quiero saber si se está escuchando bien, porque hace como 3 minutos empezó a escucharse un poco Ok. interferido. Solo quiero saber si se está escuchando bien, abrir los comentarios. La historia está tremenda, hermano, me tienes muy metido. Dicen acá, claro, no se oye bien, se escucha mal. Voy a salir y voy a volver Pero a esto entrar. es... Dale, hermano, perfecto. Te escucha entrecortado. Uf, ¿qué habrá sucedido? ¿Qué habrá interferido ahí? Yo creo que todos estamos bastante entusiasmados, bastante metidos con la historia. De hecho, justamente tengo como 3 hojas de apuntes. 3 hojas de apuntes acá de todo lo que nos ha mencionado Lungo. Me gustó mucho que mencionara el número 13 mientras vuelve Lungo. El número 13 porque justamente hoy ando con el símbolo del Metatron, que efectivamente son 13 circulitos. Y mencionó mucho el número 13, el Sol 13 y los 13 líderes. Así que bueno, ahora estoy enviando la invitación al grupo para que continúe. La historia está muy buena. Hermano, ¿cómo me oyes? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Sí, estaba cortando. Este, es algo muy curioso. Siempre que yo nombro a estas razas pasa, así que da lo mismo. Serán los reptiles, serán los Sí, grises. a mí me dicen no los nombres y yo le digo, pero no nombrarlos aumenta el temor a lo que realmente significan estos seres. Pero bueno, ¿dónde me quedé, por favor? ¿Hasta dónde me escuchaste? Y para poder continuar. Y me encantó lo último que dijiste, hablaste de los grises, empezaste a hablar de Zeta Reticulis, de esta diferencia también entre los grises altos, los grises más bajos. Creo que ahí Ok, nos quedamos en esa parte de la historia. Queremos saber qué es muy lo bien. que es. Entonces, en esa época, en esa era, todo Orión estaba bajo el poder del grupo de Orión, que posteriormente se consumó como el Imperio de Orión. Y al consumarse como el Imperio de Orión, evidentemente todas las razas regresivas llegaron a esa zona junto con Tubán y otras más, Zeta Reticuli, para apoyar allí, para hacer una fortificación. Una estrella muy importante también es Bellatrix, que está justo a la cara opuesta de Rigel. Allí también iniciaron guerras muy fuertes, mientras que las razas aliadas empezaron a organizarse. Ya no era como que solo vamos a Lira a defender Lira, sino que ya estamos hartos de que toda esta gente, estos seres reptiles, aviares, mantidianos, ya en esa época, en esas filas habían mantidianos, arcontes, grises altos, reptiles, dracos, kingus, aviares, insectoides en todas sus variedades. Entonces ya estaban cansados de que no les dejaran vivir de la única forma que ellos querían, y era vivir en paz. Así, justo cuando se forma el Imperio de Orión, nace un tercer grupo. Y es el grupo conocido y al cual se le agradecerá mucho durante la existencia de todo, que fueron los rebeldes. Los rebeldes fue una raza, fueron un grupo de razas, una alianza
que no se quiso adjuntar a lo que en ese entonces fueron los primeros atisbos de la Federación Galáctica. La Federación Galáctica inició como un pequeño grupo que intentaba aliar a otros para poder mantener la paz en el universo y hacerle frente al Imperio de Orión, pero no se podía porque eran muy pocos. Ahora nace el grupo de los rebeldes y este fue el razonamiento, ¿no? El grupo de razas de luz dijeron, no podemos atacar al Imperio de Orión porque se nos va a echar encima la rebelión. Y el Imperio de Orión no atacaba a la etapa primera de la federación porque decían, si vamos y les atacamos, entonces se nos va a venir la rebelión encima a nosotros. Y aunque parezca increíble para muchos, quienes pusieron orden no fueron estos dos bandos que siempre durante eras estuvieron peleando. El equilibrio lo impuso la rebelión, que posteriormente se fue aliando a la Federación Galáctica y por eso es que la Federación Galáctica tiene cientos de miles de razas, precisamente porque al final la rebelión se alineó con la Federación Galáctica y en ese momento dieron fin al Imperio de Orión matando a esos 13 reptiles líderes que comandaban todo. ¿Y cuál fue el problema que trajo todo esto a la Tierra? En un momento, bajo la presión de los asedios, de los ataques de los reptiles, Sirio recibe una amenaza. Sirio recibe la amenaza de que ellos son los siguientes si ellos no cooperan con la agenda de los reptiles. Para este entonces ya muchos reptiles habían desertado de toda esta raza y se habían incluso aliado con liranos, con arcturianos, porque su agenda era diferente, era la exploración de todo el universo. Por eso existen naves arca, que son las que recolectan el material genético de seres de todos los planetas y estrellas y guardan el material genético en caso de una gran emergencia, de que llegase a desaparecer un 70-80% de la población del universo. Y están las naves de exploración, las cuales tienen el derecho de pasar de un extremo al otro del universo sin tener que tener algún tipo de control. Ahora, cuando Sirio recibe esta amenaza, decide intercambiar tecnología con los reptiles. Y era una tecnología que ellos habían descubierto por sí mismos, habían perfeccionado, habían implementado, y era la excavación. Ellos podían cavar túneles pero que muy profundos, sin siquiera tener un solo derrumbe, porque ya habían perfeccionado todo esto. ¿Y para qué les servía esa, para qué les servía esa tecnología a los reptiles? Muy bien. ¿Recuerdas cuando te dije que unos habían huido a un planeta llamado Maldek y a Marte? Pues bien, su objetivo principal era taladrar en un gran asteroide e impulsarlo hacia Maldek o hacia Marte, donde mejor pudiese llevarlos fuerza de atracción para colonizar, porque Marte es de gran interés y Maldek lo era aún más. Pero ¿qué sucede allí? Cuando ellos excavan, hacen sus laboratorios, ya todo está listo, se van en dirección de Maldek y Marte, porque Maldek estaba junto a Marte. El campo magnético de Maldek
era muy fuerte y el campo magnético de Marte también, pero lamentablemente el campo magnético de Marte era superior, la energía electromagnética de la atmósfera era superior y terminó desviando por completo el asteroide sobre Maldek. Pero este asteroide no impactó, solo estalló en su gran mayoría. Y al estallar, destruye la atmósfera de Marte y destruye por completo por los fragmentos a Maldek. Este asteroide, lo que sobró de la perforación, quedó en órbita durante mucho tiempo y terminó posándose en este sistema solar. O sea, en este aro supuesto que te enseñan en la escuela, que están las planetitas en fila, que terminó siendo lo que se conoce como Venus. Pero cuando ellos salen, antes de conformar Venus, cuando ellos salen, y se dan cuenta que están en un lugar relativamente distinto al que ellos habían explorado, lo primero que se percatan ellos, de lo que ellos se percatan es de la Tierra. ¿Y qué es la Tierra? La Tierra habitual antes era mucho más grande que la Tierra actual. Y la Tierra es un símil justamente de avión, el planeta que ellos siempre habían deseado para ellos. Entonces dijeron, bueno, vamos a apoderarnos de avión, de la Tierra, perdón. De ese asteroide había tanta tecnología que salen 9 domos que se instalaron como planetas artificiales y entre esos, respetando la creencia de cada uno, con mucho respeto, entre esos lo que hoy se conoce como la Luna. Fue un Wow. núcleo metálico que se fue construyendo y construyendo y construyendo a su alrededor y sencillamente se conformó como la Luna. Los otros domos fueron desaparecidos con el tiempo, exceptuando los que se quedaron en lo que es Venus hoy día. Ahora, desde Venus, desde la Tierra, desde la Luna, perdón, y desde los domos se enviaron comisiones a la Tierra para entender cómo funcionaba todo acá. Y se llevaron una gran sorpresa. En la Tierra ya habían reptiles, ya habían reptilianos. ¿Me escuchas bien? Sí, al parecer a Ok, mí se me estaba pegando, no sé, pero te escucho bien. Uf, hermano, perfecto. qué buena historia. Abrí los comentarios para que nos cuenten también si se va escuchando bien, para que continuemos. Y justo llegaste a la parte donde nos involucra también. Dicen que sí, sí se escucha, hermano. Muy bien. Entonces, allí, cuando ellos llegan y se encuentran que aquí ya habían civilizaciones, reptiles, estaba Pangea en aquella época, está el continente de Mu, estaban los atisbos de la Atlántida, las zonas de comercio, el crecimiento de Persia, de la India, de China, estaban enviando los exploradores al archipiélago. ¿Cómo? Te escucho con interferencia ahora. Puedo volver a salir y volver a entrar. Dale, hermano, dale. Wow, tengo 4 hojas de información. Creo que acá nuestro hermano nos ha estallado de información. Mientras vuelve aquí nuestro hermanito Lungo, quiero mencionar algo muy bonito que dijo en toda la historia, que se refería al amor, que se refería al amor, que se refería al chakra corazón. Me encantó eso porque, claro, tenemos la gran pregunta de dónde sale toda esta historia o a qué nos lleva, cuál es el propósito. Me gustó mucho que haya mencionado el amor. Bueno, aquí llegó Lungo.
para continuar con la tercera parte de esta historia. ¿Me escuchas bien allí? Sí, ahora sí. Maravilloso. Bueno, para sintetizar un poco por hoy, la Tierra se encontraba habitada ya por reptiles, lo cual generó una gran división. ¿Y cuál es esta división? Analicemos lo siguiente. ¿Cuántas potencias mundiales existen? Varias, ¿verdad? Cinco, seis, siete. La guerra eterna de Rusia contra, ya me va a caer el FBI aquí, de Rusia contra Estados Como- Unidos ha sido de siempre, ¿correcto? Y de Estados Unidos contra Rusia, contra gran parte de China y otras potencias, ¿no? Medio Oriente, etcétera. ¿Por qué? Porque llegaron seres de otros lugares del universo a enseñar al humano, pero las potencias están gobernadas por reptiles. Ahí tenemos a la señora Isabel, la reina de Inglaterra, que no envejece y creo que vamos a morir todos de viejos en estos cuerpos humanos y ella seguirá ahí. Exacto. Descubrieron cómo alimentarse del miedo humano, por eso es que siempre les digo que no sientan miedo, el miedo es alimento para otros. Surgieron cualquier cantidad de cosas, pero para no adelantarnos mucho, les digo, cuando empezaron estas guerras por la soberanía de la tierra, porque no se crean, aquí hay 13 familias reales que justamente descienden de esos 13 reptiles líderes que lideraron la guerra contra Lira. Y ahora, bueno, sus descendientes están aquí, pero han perdido poder. Y es importante que ustedes entiendan que han perdido poder, porque luego de luchar por cuadrantes del universo, ahora solo están luchando por un solo planeta y por dominar a una sola raza, porque ya no pueden con muchas otras razas. Pero ¿qué sucede acá? Una comisión de las Pléyades y de Sirio, Sirio después de haber vendido su tecnología, se arrepintió, se entregó, se entregaron como raza y dijeron, bueno, castíguennos lo que tenemos, lo que tengamos que hacer. Al final limpiaron su nombre. Una comisión viene de Sirio y de las Pléyades, de Alción, y dicen a los reptiles, bueno, ¿ustedes quieren vivir acá? Sí. Si ustedes prometen que van a cuidar a los humanos que están acá y los van a ayudar a conseguir una mejoría genética como todos hemos hecho a lo largo de tantas y tantas eras, pueden quedarse, no pasa nada. Pero ya olvídense de la colonización agresiva. Bueno, ellos aceptaron a no colonizar agresivamente y a ayudar al humano a mejorarse genéticamente. Pero lo que hicieron fue implantar el muy famoso cerebro reptil, que es este que te impulsa a odiar, que te impulsa a tener lujuria, odio, envidia, rabias, etcétera. Muy bien. Engañaron nuevamente a los confiados seres del universo. Hasta ese punto dijeron ya no más, ahora tenemos que dejar que los seres humanos despierten solos para que puedan entender lo que está pasando. Y de esa forma empezaron a llegar seres, por ejemplo, en el continente de Mu, llegaron muchos seres de las Pléyades, llegaron muchos seres de Lira, llegaron muchos seres de Sirio, que manejaban los cristales a la perfección porque no solo no todo era solo guerra, también ellos hacían estudios muy profundos. Entonces, justamente en la zona donde se encontraba el continente de Mu es un lugar muy rico en cristales, por ejemplo. Y por eso también surgió la leyenda de los 13 cráneos de cristal, porque hay ciertos cristales que están regados por el mundo que nadie ha encontrado. También está la leyenda de los Oparts,
que son sencillamente piezas que están fuera de este tiempo, pero no porque sean del futuro, sino que sencillamente no son comprendidas por el ser humano todavía, basándose en la tecnología arcaica que tenemos acá en este momento absoluto en comparación al resto del universo. Y lo más importante es que el humano empezó a recibir apoyo de misioneros, bienaventurados sean, en calidad de semillas estelares o encarnados, como hace muchas eras atrás, cuando todo esto inició, accedieron a ir a Avión y a Tubán a enseñar a esos seres que andaban a cuatro patas y que andaban volando de acá para allá. Antes, si lo analizamos desde un punto de vista objetivo, para tú poder acceder a esta información tenías que pasar 90, 100 años en una biblioteca oculta, con maestros, conocimiento hermético, y todo eso se derrumbó. Ahora todos tienen acceso a información. Mucha gente te dice, ¿dónde están las pruebas? Las pruebas no las necesitas, están en tu corazón. Tú puedes elegir no creerme. Y yo no me enojaré porque yo no soy ni una religión ni un dogma. Sencillamente yo comunico las cosas como sucedieron. Puedes creer o puedes no creer, pero lo importante es en todo esto que no sigas, que no persigas mis palabras sin resonar con ellas, porque entonces es lo mismo que seguir a un cura en una iglesia respetando a los católicos o a cualquier otro ser, porque en el cerebro reptil está la tendencia a deidificar, a hacer dioses a cualquier cosa que sea diferente y superior al humano. Y ese esquema se está rompiendo y estamos muchos trabajando para que eso se rompa. El humano es un ser divino, es descendiente directo del humano de Lira. No necesita más que entender su divinidad para poder salir adelante como raza a nivel de vibración. Y ya, muchos dicen, oh, Lungo, ¿y por qué entonces no vienen las naves y nos ayudan ya? Porque de nada sirve que les hagan la tarea que ustedes mismos deben completar. Fíjense cómo muchos de ustedes ya no creen aquí en vacunas, no creen aquí en presidentes, no creen aquí en fronteras, no creen aquí en nacionalidades, no creen en nada de eso. Y cada vez se van abrazando más. Puede que tal persona sea tarotista y ejemplo, solo un ejemplo, tú no creas en eso, pero existe el respeto. ¿Y sabes qué? ¿Y por qué lo digo? Porque en el universo no todos creen en exactamente lo mismo. Todas las culturas son totalmente diferentes. Lo que sucede es que la tolerancia, el amor y el respeto mantienen firme el equilibrio del universo. Y muchos están a nivel de espectadores viendo qué pasa en la Tierra, esperando a que el humano solo despierte. Porque como entre una nave, el primero en atacar esa nave va a ser el gobierno norteamericano, porque ya ellos crearon su fuerza espacial de protección. Y los segundos van a ser China, los terceros van a ser Rusia. Pero ¿por qué tanto interés en salvaguardar este planeta y mantener a las personas dormidas? Eso lo hablaremos en otra ocasión. Uf, sí, hermano, creo que con toda la info que nos transmitiste hoy, nos deja con muchas preguntas, pero al mismo tiempo con muchas reflexiones. Me gustaría hacerte una última pregunta, porque el tema está increíble, pero ya llevamos 1 hora y media de live y podríamos hacer la segunda parte. Em, bueno, sé que hay muchas preguntas. Vamos a ver aquí también los comentarios, Lungo, cómo va resonando la tribu con toda esta info. Yo ya había escuchado un poco el tema de los 13 cráneos, las 13 dimensiones de Drúmbalo Melquisedec, no sé si lo había escuchado, y me Sí, resuena mucho toda la información. Claramente, hay que sentirla, no hay que creerse todo de una, como nos dice Lungo, hay que ir sintiéndolo,
y me resuena un montón mucha de la información que nos transmitiste. Me gustaría hacerte una pregunta final, Lungo. Yo sé que acá la gente va a querer que estemos 3, 4 horas, pero también nos sirve para dejar una segunda parte, una continuación, tener más preguntas también. Bueno, la pregunta es la siguiente. Aterrizando todo este plano etéreo, toda esta información, ¿qué mensaje nos entregan los Yurma, o qué mensaje te han llegado a ti también para los humanos? ¿Qué podemos hacer como humanidad en este momento que estamos viviendo también, en este ciclo donde estamos bajo el control de los draconianos, como tal lo decías, eh, y que de alguna forma también es parte del plan perfecto? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es lo que tenemos que entender? ¿Qué nos podrías regalar tú como información que hayas canalizado? Claro, con mucho gusto. Mira, lo primero que el humano debe aprender, y espero no se ofendan por lo que diré, pero lo primero que el humano debe aprender es a callarse y sentarse. El humano va de aquí para allá, pensando, acelerado, con ansiedades, sin haber sanado su interior, su niñez, su presente, con muchas expectativas. Y a veces la solución para eso sencillamente es callarse y sentarse, observar el el amor que sabes bien que es mi mensaje principal. El amor es la solución a todo, pero no el amor condicionado, no el amor humano, es el amor incondicional, universal, al todo y a la nada. Cuando tú puedas, mira, te estoy viendo ahora a los ojos y yo te puedo decir que te amo y te abrazo. Yo Quizá no también. hablemos de los mismos temas, pero yo te amo. Si el humano aprende a amar a su semejante aún dentro de sus diferencias, entonces sus ancestros que siguen con vida y habitan en Aldebarán, en las Pléyades, en Sirio, en etcétera, 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 sencillamente van a comunicarse más con ustedes y les entregarán más enseñanzas, pero deben aprender a callarse y a sentarse. La búsqueda del camino espiritual se fundamenta en evitar el estancamiento espiritual. Si hay estancamiento espiritual, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento, no hay florecimiento. Y una de las cosas maravillosas que se debe aprender es que el espíritu debe florecer pétalo por pétalo. Si no hay eso, si no honran ese chakra que les fue regalado, el anahata, el corazón, seguirán siendo cíclicos una vida tras otra. Evitar el estancamiento es el secreto. Uf, hermano, qué potente. Si alguien de acá resonó con la historia, incluso si no resonaron con la historia, vamos a resonar con ese último mensaje, el amor universal, el amor sin condiciones, callarse y sentarse. Qué importante, muchos queremos tener la razón en todo, creemos tener la razón en todo, y acá ese mensaje de humildad también que nos transmitiste hoy, callarse y sentarse, la tolerancia. Es lo que también me gusta mucho transmitir en el portal, ese mensaje. Hermano, creo que, bueno, siento que tengo que ir a meditar todo esto, toda esta información, ir a integrarla. Te agradezco un montón tu presencia. Voy a dejar guardado el live para que todos los que estuvieron acá lo quieran volver a ver. Si quieren, lo comparten, etiquetan al Lungo. Gracias por tu mensaje, hermano. No había resonado contigo. Nunca había visto un live completo tuyo. Siempre veo tus posts. Nunca había visto un live completo y me encantó de inicio a fin. De hecho, esta hora y media se pasó volando. Se pasó Gracias volando. Creo que por ni siquiera escuchar. estaba sentado ahí escuchando la historia y el mensaje también que hay detrás, el propósito. Para mí, entiende,
y entiendan, para mí es un honor servirles, porque a eso vine a este planeta, a servirles y a abrazarlos y decirles todo cuanto pueda. Recuerden, no me crean en absoluto si no lo desean, pero analicen ustedes mismos y verán cómo la historia se trasladó a la Tierra y ahora estamos tratando todos de sacar este problema adelante y lo están logrando. Entiendan que el humano es divinidad, el humano es luz. Solo deben buscar dentro de ustedes y podrán entender estas palabras, se los aseguro y se los juro. Gracias, hermanito. Tremenda sabiduría, tremendo mensaje. Quedas totalmente invitado para la segunda parte que creo que muchos van a estar pidiendo. Y bueno, me voy a despedir, vamos a cerrar este live porque tiene mucha información. No lo vamos a seguir alargando. Ya con esta información yo me voy tranquilo a relajarme un rato, a entender todo lo que mencionaste hoy. Y bueno, espero que ustedes también, familia, los que están mirando, los que no siguen a Lungo, voy a dejar el Instagram acá. Y hermano, algo, invitación, haces talleres, cualquier información final en este momento preciso. Sí, yo doy clases de meditación. El próximo domingo tengo un taller introspectivo sobre el niño interior desde un enfoque totalmente distinto, más técnico, teocrático y espiritual. También tengo la versión que dura un mes, se trabaja durante un mes de investigaciones, trabajos, análisis, discusiones, eh, debate sano. Y también hago canalizaciones, doy servicio de canalizaciones. Eh, Fui el fundador también de un proceso llamado Los Siete Caminos del Alma. También soy ilustrador, hago canalizaciones ilustradas. De todo un poco pueden pasar por mi perfil si desean ver lo que hago y lo que no está allí. Ya tú sabes muy bien que no está allí porque no alcanza el espacio. Solo puse las principales, pero bueno, básicamente eso. Y si alguno de ustedes sufre de algún tipo de depresión, también comuníquense conmigo. Aquí tienen a alguien que los puede leer y darles algunas palabras. Excelente, hermano. Muchas gracias por tu servicio. Me voy con el corazón bien ahí resonando. El último mensaje me encantó y bueno, vamos a cerrar para ya no alargarnos más. Nos vemos en otra ocasión, Lungo. Gracias, familia. Buenas noches. Que tengan una increíble semana. Abrazos.